¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Epicentro, la radio especializada en protección civil. Como ustedes saben, Epicentro es una iniciativa que tiene por objetivo llevar la cultura de la protección civil, de la gestión de riesgos, de la seguridad y salud en el trabajo y de la seguridad humana de manera integral a distintos rincones de nuestro país y de otras latitudes. El día de hoy y de manera emergente tenemos el gusto de contar con el maestro Javier Moya el día de hoy para hablar de el Fonden y del FOPREDEN. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Un gusto, un gustazo estar aquí. Gracias a ti y a toda tu audiencia. De manera muy rápida, agradecerte, Javier, la conferencia que diste hace algunos días para el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil sobre el impacto del COVID-19 en zonas altamente vulnerables. Colgándome un poquito ahí de tu presentación, pues bueno, para si alguien aún dentro de este sector no conoce el trabajo del maestro Javier, pues es actualmente quien coordina la unidad de programas y proyectos de gestión integral de riesgo de desastres en la PNUD, con presencia en más de 10 estados del país y quien ha estado en muchísimas misiones post-desastre y en temas preventivos para gestión integral de riesgos. Entonces, vaya, hay materia al respecto. Y haciendo una pequeña síntesis, estamos haciendo este programa para hablar de las ventajas sobre las condiciones del Fonden y del FOPREDEN, porque en días recientes, el día de ayer, fue presentada una iniciativa de modificación a varias leyes del ámbito federal y entre ellas es el quitar algunos fideicomisos que administra el Estado de referentes a varios temas, entre ellos estos dos fideicomisos, el Fondo de Ayuda ante Desastres y el FOPREDEN, que es el preventivo al respecto. No sé, Javier, si has tenido oportunidad de reflexionar sobre esta idea y obviamente de platicarnos cuáles son tus primeras impresiones al respecto. Claro, Rafael, con muchísimo gusto. Bueno, este no es un tema nuevo. Creo que en varias ocasiones, los últimos al menos 15 años, eh, se ha hablado de las fortalezas y las debilidades de estos dos fondos, del Fonden y del FOPREDEN. El Fonden, evidentemente más antiguo y originalmente dedicado solo a la reconstrucción. Ahora tiene dentro del Fonden hay divisiones, digamos, subfondos especializados, pero siempre para la respuesta, recuperación y reconstrucción después de un desastre. El FOPREDEN es más reciente y está, digamos, cumpliendo alrededor de 10 años y fue creado como un contrapeso para financiar la prevención. No es un tema tampoco nuevo porque lo hemos estudiado y hablado en varias ocasiones. Los intercambios que hemos hecho, tanto nacional como a nivel internacional, de parte de Naciones Unidas, que como ya dijiste, es el PNUD, la agencia donde yo estoy, la encargada de temas preventivos y de temas de recuperación. Entonces nos ha tocado ver esto desde hace años. Ya en 2013 hicimos una amplia evaluación de instrumentos jurídicos, marco normativo, y esto incluyó el Fonden y el FOPREDEN, y si bien se reconocieron debilidades, pero en comparación con otros países de la región, por ejemplo, del Caribe, de América Latina, apareció el Fonden como una buena práctica y el FOPREDEN como una excelente práctica. Y te describo las diferencias. Los demás países, cuando llega un desastre, tienen que entrar, digamos, echar a andar mecanismos de toma de decisiones emergentes que a veces incluso requieren del apoyo de su legislativo para quitarle fondos a los programas de desarrollo y dedicarlos de manera emergente a la atención a la emergencia. Eso lleva muchos días. En ningún caso, cuando no cuentan con un fondo de este tipo, en ningún caso en la región pueden
responder a la velocidad que responde México. Si en México tenemos 3 días para tener una evaluación de daños, para declarar emergencia, se comparan los datos, se hacen compulsas con diferentes métodos de evaluación, se declara entonces desastre, ya definiendo mucho mejor, como tú sabes, las áreas y el tipo de daños que hubo, y se empiezan a destinar recursos que están ahí guardados. Son fondos que por supuesto no se pierden cuando no se utilizan, se guardan y se utilizan en otros desastres, y eso genera que el año que viene haya más recursos que no se le dediquen al Fonden, que se le dediquen al desarrollo, y el Fonden se mantiene listo con una base mínima que pues a veces son 6,000 millones, a veces menos, a veces más por año para responder. Entonces, esto en términos de derechos humanos es importantísimo. El FOPREDEN, por su parte, resultó en la evaluación de 2013 y después en una que hicimos en 2015 para definir, para aportar, digamos, prácticas exitosas a Sendai y al Acuerdo Global 2015-2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El FOPREDEN, el preventivo, resultó como una práctica, digamos, muy recomendable, muy exitosa. Ahorita voy a hablar de debilidades, pero quería repasar primero la importancia básica de esto. Decía yo que el Fonden nos permite una respuesta rápida y atender problemas que en ese momento son muy graves y que ponen en riesgo los derechos humanos, y que desgraciadamente en otros estados, en otros países, en otras naciones que no cuentan con el Fonden, les lleva más tiempo, les quita financiamiento que tenían para atender otras necesidades y por lo tanto indirecta e involuntariamente violar derechos, y además tiene normas de operación que todo mundo puede vigilar. Ahora vamos a hablar de transparencia, que es una de las razones, transparencia, honestidad y tal, que es una de las razones que tal vez motiven a revisar estos fideicomisos en la propuesta legislativa que se lanzó ayer. Pero los demás países no tenían estas normas. Entonces, ¿qué pasa? Al no tener Fonden, tienen que aplicar las reglas administrativas, las reglas de operación de cada uno de los brazos operativos de vivienda, de carreteras, de agua, de producción agropecuaria, de turismo, que en sus países tienen, que son mucho más lentos, pero como están presionados por la situación de emergencia, aplican condiciones de excepción. Y eso nos lleva a tener mucha menos transparencia que en México. Es decir, entonces, cuando las reglas están claras desde un inicio, incluso para usarse de manera inmediata, hay menos problemas de transparencia. Inmediato, está el dinero ahí, no le quita dinero a otras áreas del desarrollo, pero además tiene reglas ya preparadas para las emergencias que nos permiten que sea mucho más transparente que si solamente dijéramos, bueno, por motivos de la emergencia nos vamos a brincar las reglas de adquisiciones y de licitaciones y vamos a caer en puros casos de excepción, que es justamente el peor escenario. Claro. Entonces, bien, en cuanto al FOPREDEN, desde el cambio legislativo de la nueva Ley General de Protección Civil 2012 y sobre todo me voy a referir ya al nuevo Programa Nacional de Protección Civil de 2018-2024, se mandata la transversalización de la gestión de riesgos a todos los sectores del país y a todos los territorios. Esto es, digamos, una implementación de las mejores prácticas internacionales. Tenemos que no solamente prevenir desde protección civil, sino que los que hacen carreteras, los que implementan obras hídricas, hidráulicas, etcétera, tienen que prevenir cuidando que esas inversiones no sean vulnerables ante futuros desastres. Y también a nivel estatal y a nivel municipal, los gobiernos tienen este mandato porque, como sabes, esa legislación es de carácter general. Entonces,
cómo nosotros como Naciones Unidas hemos aportado muchas metodologías, hemos asesorado y acompañamos a gobiernos para que implementen este mandato. Pero existe en este momento de transición, cuando los sectores empiezan a retomar este reto de prevenir, algo que hemos llamado los costos incrementales por concepto de la prevención. Es decir, si yo construyo una bodega, una empacadora de jitomates, pues me va a costar, vamos a decir, 100 pesos. Si yo la construyo de manera que resista a los desastres, me va a costar 115 pesos. Es por lo menos un promedio, digamos, tolerable de un 15% de 1 a 7, que es esta proporción internacional que todos conocemos, que se recomienda como máximo para convertir algo que no es resistente a algo que sí lo es, que es resiliente ante futuros desastres. Entonces, este costo incremental muchas veces no es fácilmente aceptado en el mercado. Por ejemplo, el que construya, si el municipio de al lado o la cadena de supermercados de al lado construye una bodega igual y solamente le invierte 100 pesos, entonces yo voy a tener que vender más caro mis jitomates. Y eso está complicado porque, digamos, estamos dispuestos a pagar, ¿verdad? Un poquito más por jitomates ecológicos, pero no por jitomates resistentes a desastres. Entonces, ese costo incremental es temporal, pero alguien lo tiene que financiar. Claramente la recomendación de los organismos internacionales, nuestra recomendación es que ese costo incremental por concepto de prevención sea financiado con recursos públicos. Es siempre pequeño, de hecho en México hemos logrado que se convierta en el 4% y es siempre temporal, Rafa. ¿Por qué temporal? Porque si bien el primer año esa bodega va a costar más cara que la del vecino, yo voy a empezar a cambiar la norma y voy a exigir a través del Atlas municipal, a través de los Atlas estatales y nacional, a través de los ordenamientos territoriales y tal, voy a exigir que toda la infraestructura de bodegas, digamos entonces también de carreteras, de vivienda y tal, cumplan esos estándares porque estoy, por ejemplo, en una zona de inundaciones o en una zona sísmica. Y entonces esos costos, ese 15% que en México hemos logrado ya que se vuelva el 4%, desaparece, porque se vuelve obligatorio para todos y se introyecta en las políticas públicas o en el mercado. ¿Sí me expliqué? Perfectamente. Es decir, el FOPREDEN, su espíritu no solo es este tema preventivo, sino esta capacidad de retorno de esta inversión, ¿no? Exacto. Entonces el FOPREDEN financia una buena parte de esos costos incrementales, financia los estudios que requiero, financia una parte de las obras, financia las capacidades y la transformación institucional para llevar a cabo, y financia también para que un costo incremental que al principio es, digamos, adicional no reconocido, se convierte en regla, se convierte en norma y ya no sea incremental, ya sea parte del costo que todos tienen que cumplir. Todo esto lo financia el FOPREDEN. Sin el FOPREDEN, realmente estaríamos hablando de que sería 10 veces más largo, o sea, nos llevaría 10 veces más tiempo, por lo menos, cumplir con ese marco legislativo y ese marco programático que por fin en México es de gestión integral de riesgos de desastre. Entonces, realmente lo que estamos poniendo en riesgo no es solamente los 600 o 700 millones que se le han dedicado este año, se le han presupuestado este año al FOPREDEN, sino los miles de millones de pesos que tendremos que gastar si no seguimos transformando esta infraestructura, estas instituciones para prevenir. Lo que estamos poniendo en riesgo es tanto el desarrollo como el ahorro. Exacto. Entonces, por un lado, hay una preocupación en el tema de derechos humanos que ya se había ganado y que en ningún momento, esa es muy mala práctica, echar para atrás mecanismos que protegen derechos humanos
como son los mecanismos humanitarios de emergencia, que además en este caso permiten una, digamos, mayor transparencia que en otros países. Y por otro lado tenemos un tema de conveniencia económica clarísima, ¿no? O sea, está muy claro que invertir digamos, 4% más para proteger inversiones, especialmente en un país como México, que el 80% de su territorio es altamente vulnerable a varios tipos de desastres, es una prioridad, es una gran inversión en un país donde el dinero no sobra. Y especialmente en un momento como el actual, en donde el dinero es escasísimo, ¿no? Entonces, realmente, si tú lo comparas, una inversión como la del FOPREDEN de 700 millones de pesos anuales en 2020 es bien aplicada, una inversión que nos va a reducir las pérdidas, los daños y las pérdidas en los próximos desastres en miles de millones de pesos, Rafa. Javier, dos preguntas muy puntuales atendiendo a la agenda y al tiempo y agradeciendo que estés aquí con nosotros. La discusión no se ha vuelto cómo mejorarlo, la discusión no se ha vuelto cómo revisarlo, sino es quitarlo de tajo, es borrarlo y usar todos los recursos para la contingencia actual y dejar de poner dinero en estos fondos. Sería algo así como si yo en una economía doméstica guardo siempre el 5% de mi salario para emergencias, se presenta la emergencia, lo gasto, pero dejo de guardar ese 5% en los siguientes ingresos. Es decir, el problema no es usarlo para esta contingencia, el problema es ya no tener el instrumento que me permita seguirlo ahorrando. La pregunta sería, ¿hay que llevar la discusión hacia el terreno de cómo usarlo adecuadamente, cómo mejorarlo? Y cuál es la visión de ustedes si de plano se concreta y ya no existiera este instrumento en el país? Has hecho un muy buen símil, Rafa. Es como si ese ahorro que hacemos, que hemos logrado pues, hacer con gran esfuerzo, de repente lo dejáramos de hacer. Pero yo creo que aún más grave, y permíteme responderte tu pregunta empezando con esto. Esos 5 pesos yo los estaba invirtiendo en mantener en buen estado el techo de mi casa, en mantener, digamos, limpio el flujo del agua y tal. Entonces, no solamente dejo de tener esos 5 pesos ahí, sino que es probable que pierda los cientos de pesos que cuesta mi casa y que además mi familia se enferme por no haber invertido adecuadamente esos 5 pesos. Entonces, me parece que el costo-beneficio en este caso es muy claro. Ahora bien, decíamos que ya las evaluaciones internacionales señalaban tanto las fortalezas como las áreas de mejora de estos fondos. Y yo sí veo que en este gobierno se ha hecho una evaluación muy objetiva, una valoración muy honesta de las mejoras necesarias para este fondo. Es decir, han empezado a trabajarse ya las propuestas de cambio normativo, de adecuación, con 3 criterios que ya, digamos, se habían señalado antes, pero que son, digamos, que se están tomando, en mi experiencia de más de 18 años en este país, en este tema, la primera vez que se toman con una seriedad y profundidad tal para transformar estos fondos. Uno es el tema de la transparencia y la honestidad, o sea, se reconoce que si bien el manejo, digamos, a nivel nacional, la distribución del recurso y tal está muy vigilada, se han detectado debilidades y probablemente, no tengo yo el dato, pero probablemente problemas mayores de administración en las implementaciones que hace cantidad de actores, gobiernos de nivel estatal, intervienen municipales, hay licitaciones en las que intervienen privados. Entonces, se puede hacer mucho más por la transparencia y el buen uso de esos recursos, sobre todo en esta época en donde la honestidad es una prioridad nacional. Y nos parece esto absolutamente correcto y absolutamente necesario. Y hemos puesto, no sé, Rafael, si sabes, pero hemos firmado un convenio con el Sistema Nacional de Protección Civil para el 2019-2024,
en el que Naciones Unidas se compromete a apoyar al gobierno de México en la mejora, en 6 puntos, pero específicamente en la mejora de estos 2 instrumentos en cuanto a los 3 aspectos. El primero, transparencia, que ya dije. El segundo es en la eficiencia, porque ciertamente los recursos salen muy rápido, pero también hay en los mecanismos de implementación de suma de otros recursos, porque a veces el Fonden pone una parte y los estados ponen otra parte, etcétera. Hay una serie de factores que todavía hacen que sea lento la recepción última de la ayuda por parte de la persona que fue afectada por ese desastre. Entonces, si bien el mecanismo sale bien evaluado al principio, pero luego se va alentando por diferentes aspectos, y entonces se puede mejorar en la eficiencia. Esto también se puede mejorar, tiene áreas de mejoras muy claras, hay mucha voluntad política, incluso para establecer experiencias piloto, pues que comenzarían en este año, etcétera, de mayor vigilancia y de retroalimentación. Fíjate, algo, Rafa, que nunca había existido, de una retroalimentación directa de los usuarios del FOPREN y del Fonden en algunas zonas donde se está llevando a cabo todavía proyectos de los últimos, de los desastres más recientes, de cómo el usuario propone que se mejore. Y el tercer aspecto, de 3 que había dicho, el tercero es hacerlo más preventivo. El FOPREN es un fondo preventivo. Ese no tiene ningún, no tiene ese cuestionamiento. Pero el Fonden es todavía muchísimo más grande que el FOPREDEN y hay la percepción, incluso la recomendación internacional, de que cada vez se invierta menos en reconstrucción y más en prevención, porque es mucho más barato. Entonces, el Fonden tiene que ser un Fonden preventivo. Es decir, cada vez que reconstruimos una vivienda, Rafa, podemos hacerla con criterios para que no se vuelva a destruir por lo que sabemos que es vulnerable, con la información que tenemos el día de hoy. Y una eso reconstrucción no es prospectiva, ¿no? Exactamente, una prevención, una gestión de riesgos prospectiva. Ya existe en la reforma de 2010 del Fonden, que nosotros pudimos participar, existe la variante de obra de mejora, pero es un mecanismo complicado, pero lo que significa es que cualquiera de las reconstrucciones puede, si así lo solicita el implementador, puede hacerse preventiva. Por ejemplo, un puente que se cayó por estar muy bajo, por estar ubicado en una zona de riesgo, yo lo puedo presentar un proyecto para hacerlo de una forma distinta, más alto, o moverlo 300 metros río abajo, río arriba, para que no se vuelva a caer, y con eso protejo a la población, pero protejo también los bienes públicos, porque algo que habíamos encontrado, ¿perdón? Y lo hago sostenible, o sea, es decir, sí, no algo que va a duradero, lo hago sostenible. Te recuerdo, antes de esas reformas, habíamos encontrado casos de estudio en 2006 a 2012 en los que se había reconstruido el mismo puente 3 veces, la misma escuela 4 veces, y eso desgraciadamente continuaba hasta 2018. Y ahí no estamos hablando todavía de desvío de fondos, sino de mal uso, que es igual de grave porque los fondos públicos no se estaban cuidando. Entonces, en la versión actual se cuidaría, bueno, ya existe la variante normativa, pero se está revisando el Fonden para que se cuide que todas las inversiones del Fonden sean preventivas. Entonces, sí, México va a poder decir, no solo estoy invirtiendo 700 millones anuales, sino 10,000. Ha habido años que hemos invertido el Fonden, para la reconstrucción, en pesos constantes de 2010, me acuerdo, 20 y tantos mil millones de pesos. Imagínense lo que eso significaría ahorita. Entonces, y todo eso, si fuera preventivo, estaría aportando muchísimo más a lo que queremos, a tener un país menos riesgoso. Perdón, Rafa, me estabas preguntando. Comentarte que para que no, los que se van conectando, no es que estemos hablando del Fonden, sino estamos hablando de sus áreas de oportunidad, que como bien cita Javier, hay varias, y muchas de ellas han sido atendidas. Desafortunadamente,
estas áreas de oportunidad, no solo las de transparencia, sino las de eficiencia o eficacia, son las que dan lugar a estos pocos, pero sentidos argumentos de que estos tipos de fideicomisos deban desaparecer, cuando lo que tenemos que hacer es fortalecerlos. Y digo, Todo lo atendiendo contrario, al tiempo, Rafa. Javier, no me quiero ir. Lo que quiero comentarte es, dentro de esta evaluación, se encuentran criterios en donde también darle una mayor responsabilidad a los sistemas estatales, es decir, no solo usar fondos federales, sino motivarlos a que existan sus propios fondos estatales. Algunos estados sí los tienen, algunos los tienen solo de nombre y no aportan recursos a ellos, y algunos de plano nunca han tocado el tema a nivel legislativo. Así es, conozco yo de primera mano. Vamos a hacer dos cosas, aprovechando el tiempo que tenían ustedes preparado, sin abusar de este tiempo. Una es contestarte con muchísimo gusto tu pregunta, y la otra, si te parece, para todos y todos los que acaban de entrar, hacemos un resumen de estos comentarios que he hecho a tu pregunta de qué pasaría si nos quedamos sin Fonden y Fopreden, ¿no? Y demás. Primero responderte, sí, claramente hay el mandato de transversalizar la gestión de riesgos tanto a nivel territorial como a nivel sectorial. Eso requiere de fondos. Hablamos de que el Fopreden es ya un fondo que se especializa en financiar esto que llamamos los costos incrementales, y que el Fonden, en sus reglas actuales, pero sobre todo en los cambios que se están diseñando para el Fonden, aportará cada vez más a la prevención, y por lo tanto permitirá que se haga esta transversalización, es decir, tener sectores, como ustedes saben, los sectores que más aportan a los daños y pérdidas en México son carreteras, caminos y puentes, agua y vivienda, pero señaladamente el de carreteras se lleva unos años más, unos menos, alrededor del 80%. Entonces, imagínense tener esos sectores de caminos y puentes, agua, vivienda y otros como agropecuarios y pymes, solo por mencionar, previniendo en todas sus inversiones, gracias a que cada vez que hay un desastre se reconstruye mejor y se reconstruye preventivamente. Esa es la propuesta de la que estamos hablando, que se está trabajando por primera vez en este sexenio y que de verdad sería un despropósito de tener la mejora de estos dos fondos en este momento. Contestándote a tu pregunta, sí, por lo tanto, ese mandato lo que requiere es que no solamente a nivel federal, sino a nivel estatal existan fondos equivalentes. Nosotros, bueno, no conocemos todos, sabemos que existen, sabemos que, digamos, unos se aplican más que otros o tienen más fondos que otros. Nos ha tocado trabajar con algunos estados, señaladamente el ejemplo de Tabasco y de Chiapas, que cuentan con estos fondos y que nosotros hemos participado en algunos de los, digamos, de la definición de criterios indicadores, y conocemos cómo se han estado invirtiendo y claramente digamos, o se suman, se combinan muy bien con los fondos federales, pero contribuyen en sus dos aspectos a la prevención. En el caso de Chiapas, la ley estatal, haciendo eco de esta Ley General de Protección Civil, mandata tener el fondo estatal y los fondos municipales. Esos fondos municipales, 20 de los 130 del Estado, han sido asesorados con un programa que tenemos conjunto, PNUD, con Gobierno Estatal de Chiapas, hemos visto cómo ha ido cambiando la visión de los municipios, y los municipios empiezan a priorizar. O sea, lo que se mandata es que una parte de algunos de los ramos de presupuesto municipal, un porcentaje, el 5%, se dedique a la prevención. Y entonces los municipios dicen, bueno, pero ¿en qué invierto? O sea, que no es nada más crear el fondo, sino habilitar las condiciones y las capacidades para que se identifiquen las inversiones y se hagan bien y se les dé seguimiento. Entonces, lo que hemos estado viendo es que estos fondos son importantísimos para cambiar la forma de hacer desarrollo y de hacer política pública. Y los municipios, incluso municipios indígenas aislados, ahorita me viene a la mente el caso de la Rainsar,
muy famoso en los Altos de Chiapas, ha estado, digamos, trabajando con comités comunitarios, capacitando a sus autoridades para identificar obras y acciones preventivas, cosa que sin la existencia de esos fondos, pues tardaría, insisto, 10 años más. Entonces, Rafa, para cerrar, haciendo este recuento, diría yo, hay una iniciativa. Esa iniciativa, hoy escuché justo la entrevista en la mañana diciendo, no, se van a revisar la pertinencia de que cada uno de los fideicomisos, cómo está manejado y cómo aporta. Coincidimos en el trasfondo de esta iniciativa, que es, por supuesto, dirigir muchos recursos a la recuperación post-COVID y también vigilar y priorizar la honestidad y la transparencia. Con eso estamos, creo que todos de acuerdo. Y señalamos la importancia histórica primero del Fonden y del FOPREDEN, que nos permite, uno, tener un instrumento como el Fonden que garantiza una respuesta rápida y con reglas que pueden ser auditables, que todos podemos vigilar, una respuesta rápida ante desastres, y protege entonces derechos humanos de los afectados por desastres, cosa que los demás países de América Latina no tienen. No están así. Uno, y dos, un instrumento como el FOPREDEN que hace posible financiar los costos incrementales de la prevención, que es una excelente inversión que tienen debilidades, que han salido en varias evaluaciones, y que las áreas de mejora en su transparencia, sobre todo en la última parte del tramo de implementación, en su eficiencia y en su aportación preventiva, sobre todo el Fonden, se están revisando ahora, y que hemos firmado como Naciones Unidas un convenio con el Gobierno de México para coadyuvar en estos 5 años a llevar a cabo esta mejora que le hace falta. Entonces, verdaderamente vemos que valía la pena tenerlos históricamente, pero ahora todavía más por apoyar esta voluntad del gobierno actual, de las autoridades, de sobreponerse a las debilidades que tenía. Esa básicamente sería nuestra postura, y dimos varios ejemplos de qué pasaría si no se tiene, de todas las consecuencias, que son gravísimas en términos de muchos más daños y pérdidas, y además un atraso de años, tal vez 10 años, en los procesos de resiliencia a nivel nacional, Rafa. Okay, pues con eso, entonces, de verdad, agradezco mucho la entrevista. No, hombre, los agradecidos somos nosotros, Javier. Para todos los que nos están viendo, un enorme abrazo, un gran saludo. Mil disculpas que no podamos plantear todas las preguntas. El siguiente miércoles tendremos un programa al respecto. Y en conclusión, Javier, es no a que se quite el Fonden y el FOPREDEN, sí a que se revise y se mejore, siempre buscando esta transparencia y esta eficacia y efectividad. Mil gracias por tu tiempo, Javier. Nos extendimos un poquito, unos minutos, sabemos lo apretado de la agenda, pero siempre a nombre de Jorge Paz y de Héctor Paz, directores y productores, un fuerte abrazo y muchas gracias. Bien, creo que se trabó un poquito ahí la despedida de Javier. Ok, hasta luego, Javier. Cuídate mucho. Muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias a todos los que nos estuvieron mandando comentarios. Como les decía, el siguiente miércoles tenemos una transmisión en vivo platicando sobre el tema, y por su atención muchísimas gracias y hasta luego.